Bueno, muy buena tarde, compañeras, compañero y estimada estudiante. Agradecerles que se hayan hecho presentes de forma virtual acá el día de hoy. Nos encontramos en el examen público UNADET ATFG 009-2024, que corresponde a la presentación del trabajo final de la estudiante Carolina Celedón Rodríguez. Carolina ha realizado un trabajo bajo la modalidad de tesis para optar por el grado de licenciatura en orientación. Saludo cordialmente a quienes forman hoy parte del Tribunal Evaluador, la doctora Sadia Rosabal Vitoria, como tutora, como lectoras, perdón, la máster Adriana Romero Hernández y la máster Carolina Conejo Novoa. De igual forma, al compañero doctor José Antonio García Martínez, que hoy representa a la División de Educación para el Trabajo en esta sesión, y su servidor, máster Víctor Villalobos Benavides, representante del decanato en esta ocasión. Carolina hoy nos presenta ya pues, el informe final de su TFG denominado Planteamiento de Metas en Adolescentes Institucionalizados, perdón, un análisis desde los componentes que guían las orientaciones motivacionales. Recordarles el proceso hoy de la sesión. Vamos a otorgarle 40 minutos a Carolina para que realice su presentación una vez que finalicen estas instrucciones generales e introducción. Luego de esos 40 minutos vamos a pasar a un proceso académico de diálogo, de preguntas, de eh, ampliar información acerca de este trabajo. Posteriormente, eh, vamos a ir pasando, ¿verdad? Cada uno, empezando por los lectores, la persona tutora, el señor representante de la unidad académica y mi persona. Y una vez que finalizamos ese proceso, nos retiramos un momento a deliberar aspectos cualitativos y cuantitativos de este proceso de TF. Entonces, agradecerles. Por ahí, si se integrara alguna persona invitada, pues le vamos a pedir el favor que se silencie y que apague cámara, y luego tendrá oportunidad de compartir con Carolina en el ratito que nosotros nos retiramos a deliberar. Carolina, desearte éxitos ya en esta etapa final. Sabemos que ha sido un proceso de construcción, de aprendizaje a lo largo de un tiempo muy importante para vos. Estás en uno de los pasos que creo que nos marcan más nuestra carrera académica, y ojalá que sea uno de tantos. Entonces, felicitarte, Carolina, y quedamos a partir de este momento con vos y con tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a comenzar a compartir. ¿Me confirma, por favor, si todas las personas que se encuentran acá la pueden visualizar bien? Ya lo estamos viendo. Muchas gracias. De acuerdo, bueno. Muy buenas tardes a todas las personas presentes, destacados profesores y más allá profesionales. El día de hoy vengo muy emocionada para presentarles a ustedes los resultados de la investigación que realicé. Bueno, como ustedes saben, mi nombre es Carolina Celedón Rodríguez y mi investigación se denomina Planteamiento de Metas en Adolescentes Institucionalizados, un análisis desde los componentes que guían las orientaciones motivacionales. Quiero empezar contándoles el contexto institucional en el que yo desarrollé mi investigación. Mi investigación se llevó a cabo en Aldeas Infantiles SOS. Esta es una organización no gubernamental que ayuda a salvaguardar la integridad de todas las personas menores de edades que han sido declaradas a nivel estatal en estado de abandono. Este es el término que se utiliza para definir cuando una persona ha perdido el cuidado parental. Es importante destacar que, bueno, Aldeas, además de ayudar a todas las personas, también tiene un compromiso social y realiza constantes campañas para difundir información acerca de las realidades de las personas que viven en esta situación de institucionalización. Cuando hablamos de institucionalizados, hablamos justamente de eso, de vivir en un centro de protección.
Ahora bien, como podemos ver acá, yo les quise ilustrar con una imagen que justamente una de las campañas que la institución tiene está orientada a informar sobre el proceso de transición, ya que las personas que viven en estos centros en algún momento tienen que salir de ahí. A nivel nacional, la política nos indica que cuando cumplimos 18 años somos mayores de edad, adquirimos unos derechos, pero al mismo tiempo hay otros que ya no nos cubren. Entre esos ya no nos cubre la protección estatal de vivienda, de alimentación, de estudios. Ahora ya hay una responsabilidad en la que hay que trabajar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta población con la que trabaja Aldeas, cuando sale de la institución, estas personas no tienen un apoyo parental, por lo que cuando salen a sus 18 años no tienen muchas veces un lugar al cual regresar, un lugar en donde vivir, sino que tienen que buscar por sus propios medios la forma de subsistir, de encontrar una remuneración económica que los ayude. Quiero comentarles que justamente esta realidad de la institución no es solo a nivel de aldeas, sino que también en los antecedentes hemos encontrado que diversos investigadores han aportado a esta realidad de los retos de la transición. Justamente en el año 2018 en Argentina se realizó una investigación con distintos centros alrededor del país donde se evidencia que hay retos del momento de egreso en la institucionalización, justamente en este momento de transición, especialmente las personas tienen dificultad para subsistir posterior a la ayuda que les daba la institución. No encuentran lugares donde vivir, se les dificulta continuar con sus estudios. Esto es muy importante porque lo que nos dice el estudio es que la población que sale no siempre egresa con el nivel académico esperado. En muchos casos lo que sucede es que tienen rezagos académicos, por lo que al cumplir los 18 años todavía no han culminado lo que es la secundaria. Entonces se les dificulta muchísimo más el obtener un empleo con una remuneración económica digna, por lo que el estudiar, el continuar estudiando se convierte en un reto y en algunos casos se hace casi que imposible poder adquirir esto. Ahora bien, también quería comentarles que en España, Garcés, Santana y García en el año 2020 hablan de que uno de los retos también de la institucionalización y el momento de transición es la escasa proyección del proyecto de vida que hay, del planteamiento de metas. Cuando se estudia con las personas adolescentes esta proyección a futuro, se centra más que todo en los aspectos emocionales y tal vez en las metas académicas, es decir, cuál es la meta de las personas cuando rondan entre los 16 17 años terminar los estudios, pero más allá no están pensando en, tengo que conseguir una casa, tengo que trabajar, porque aún no hay una conceptualización de la realidad, ellos aún tienen esta dificultad. Asimismo, en Perú en el año 2021 hablan justamente de estos aspectos emocionales. Recordemos que la población institucionalizada ha pasado por situaciones en las que han tenido que ser retiradas de su núcleo parental. Esto quiere decir, hay muchas situaciones, quiero aclarar esto para que no encasillemos, hay muchas situaciones por las que una persona puede ser retirada de su núcleo parental, desde que alguna de las personas haya fallecido y no tenga otros familiares o desde que ya hayan situaciones de riesgo como violencia física, psicológica o sexual que se dan muchos casos. Sin embargo, independientemente de las causas, siempre la pérdida parental y el tener que hacer la transición a la institución va a representar grandes aspectos de dificultad a nivel emocional y es justamente lo que nos dice este estudio de Paliza en el 2021, que las dificultades en habilidades emocionales y de autoconocimiento son muy constantes en esta población. Asimismo, bueno, yo les comenté un poco del contexto nacional, pero podemos observar que también a nivel nacional, Chavarría y Jiménez mencionan que la experiencia institucional tiene consecuencias en el desarrollo vocacional y de la transición a la vida independiente. Entonces, los estudios realizados en los antecedentes y la información nos fortalece que justamente esta parte de la transición es muy importante, pero también hay que rescatar que es justamente esta parte del planteamiento de metas, esa proyección a lo que van a hacer ellos. No hay conciencia de qué va más allá de la institución. Además, también quería fortalecer esto con una realidad nacional y es que en nuestro país los casos de
violencia infantil en el año 2020 aumentaron, llegando a los centros hospitalarios 980 casos de violencia infantil. Eso es una realidad nacional a la que tenemos que prestar bastante atención porque las personas que van a atender a estos jóvenes eventualmente van a ser estas instituciones, por lo cual en algún momento van a ingresar a esta situación de la transición, de su proyecto de vida. Entonces siempre en estas situaciones hay distintos retos en distintas etapas, desde el inicio hasta la salida de la institución. No garantiza la institucionalización, un proceso completo de igualdad ante la competencia social a la hora de adquirir un trabajo o de tener estabilidad. Ahora bien, justamente lo que les comentaba de las situaciones de violencia infantil son parte de la justificación de este trabajo. Podemos observar que en el año 1998 fue que se dio indicio a lo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, y podemos ver que en el año 2020 tenemos un aumento en los casos de violencia infantil. Entonces, hay un aspecto a nivel nacional y nivel legal al que hay que prestarle mucha atención en lo que se centra esto, cómo poder ayudar a la población que se encuentra en estas situaciones para evitar que las leyes no se cumplan adecuadamente, para poder darle un adecuado seguimiento al bienestar de la población institucionalizada, que también esto nos conlleva a que existe un compromiso por parte de nosotros, bueno, en especial desde el área de orientación. A mí me llama mucho la atención porque el tema de planteamiento de metas es un tema tradicional de la orientación. Sin embargo, el área en el que se está realizando la investigación, las instituciones de cuidado no gubernamental no son un ambiente tradicional de la orientación. Entonces, es importante darle validez desde este aspecto, desde poder trabajar nosotros en un campo que es propio de nuestra disciplina, en áreas no tradicionales y aportar desde los conocimientos y desde el enfoque integral que la orientación tiene. También desde la orientación tenemos un compromiso social con la población, justamente para poder identificar estas causas y poder dar una intervención en algún momento. Nuestra idea es una tesis, ¿verdad? Pero sería interesante que los resultados de esto puedan llevar más allá a que otras personas puedan realizar intervenciones con lo que vamos a ver más adelante. Ahora bien, para cerrar un poquito esta parte de la justificación, quería comentarles justamente eso. El momento de la transición es clave para las personas adolescentes. Sin embargo, esta investigación está enfocada en la parte de prevención, prevención a la transición, conocer justamente eso que veíamos anteriormente del planteamiento de metas, de la dificultad para hacerlo, conocer cómo interactúan los componentes de la orientación motivacional, que más adelante se los voy a explicar un poco más, en el planteamiento de metas de las personas adolescentes y de forma previa al egreso, ya ellos tienen ciertas habilidades que los ayuden a poder enfrentar esto de forma adecuada. Conforme a lo que es el problema de la investigación, hemos venido desarrollando este tema un poco, que es que las personas adolescentes tienen dificultades con respecto a su percepción al futuro, como nos lo sustenta Kaiser y Torre en el 2016. También hablamos de que hay una desigualdad de condiciones al cumplir la mayoría de edad. Lo que Guerra nos indica es que cuando las personas salen con un apoyo, tienen mayor facilidad para encontrar un trabajo, para continuar con sus estudios, para adquirir una vida de calidad. Y yo sé que todos tenemos realidades diferentes, pero desde mi perspectiva, para mí personalmente fue sencilla esta transición de cumplir 17 a cumplir 18 años, porque sí tenía un apoyo. Ahora, ¿qué pasa con estas personas que no tienen un apoyo, que no tienen un lugar donde vivir? Muchos no tienen familia a quien acudir, entonces tienen que velar por sí mismos para poder tener esto en una etapa donde todavía son muy jóvenes y donde todavía hay una habilidad de construcción de identidad que se está trabajando. Los propósitos generales de la investigación. El propósito general es analizar el planteamiento de metas en adolescentes institucionalizados desde los componentes que guían las orientaciones motivacionales y sus repercusiones en el enfrentamiento a la vida fuera de la institución. Los propósitos específicos comprenden el componente expectativas personales en la población adolescente y su impacto en el planteamiento de metas. Identifico la interacción del componente valor en el planteamiento de metas de la población adolescente
y determino la gestión del componente afectivo en el planteamiento de metas de la población adolescente institucionalizada. Quiero hacer una pequeña aclaración acá, ¿verdad? Los componentes se denominan así: componente expectativas, componente valor y componente afectivo, porque es la forma teórica en la que se denominan. Más adelante se los voy a explicar para que no haya una confusión. Pero cuando hablamos del componente expectativas, hablamos del autoconocimiento. Cuando hablamos del componente valor, hablamos de las metas intrínsecas y extrínsecas. Y cuando hablamos del componente afectivo, ese sí queda un poco más claro, hablamos de las emociones. Pero esta es la forma teórica en la que se va a desarrollar. Por eso es que se utilizan esos nombres. El marco conceptual: principalmente se debe conceptualizar la adolescencia y los retos que ya por sí sola la etapa implica. Entre esos hay retos físicos y cognitivos. Además, conceptualizamos lo que es la vulnerabilidad. Esto es importante. La población adolescente institucionalizada es una población en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta lo que nos explica Pizarro 2001. Pizarro nos explica que la vulnerabilidad es una situación en la que la persona se encuentra. Sin embargo, van a ser las habilidades personales que tengamos las que nos van a permitir salir de esa situación, o por el contrario, caer en el riesgo. Vulnerable es una tentativa a caer en una situación de riesgo o no. Sin embargo, que una persona sea vulnerable no quiere decir que no pueda adquirir estas habilidades para enfrentar la situación de manera exitosa. Ahora bien, justamente el tema central, que es el planteamiento de metas, que lo que Morales y Chávez nos plantean es una interacción de un plan para poder llegar a un objetivo conciso. Tenemos lo que son las metas y las orientaciones motivacionales, que es las cogniciones que hay frente a la tarea. No se puede trabajar lo que es el planteamiento de metas sin lo que es la motivación. Es parte de lo que nos indica Alemán Trias y Cursión 2011, que van ligadas porque la motivación es la que impulsa a el planteamiento de metas y las necesidades que se trabajan desde la teoría de Maslow. Ahora bien, como les expliqué anteriormente, tenemos los componentes de la motivación, que yo les decía que este nombre es teórico, que es lo que nos indican Domenech en su postulación. Los componentes expectativas, como les expliqué anteriormente, el autoconcepto, la percepción que ellos tienen de sí mismos. El componente valor, como vemos, es la interacción de las metas extrínsecas e intrínsecas, y el componente afectivo, lo que conlleva las emociones. Además, vemos un poco la interpretación racional e irracional que nos ofrece la TREC ante las situaciones de dificultad y la visión de los adolescentes en esto. El marco metodológico: la investigación busca estudiar un fenómeno concreto, que es el planteamiento de metas. Por eso tenemos una investigación fenomenológica, tenemos un enfoque cualitativo, donde tenemos una perspectiva holística y humanística y una sensibilidad ante la situación que las personas están pasando sin necesidad de hacer juicios de valor. Y tenemos un paradigma naturalista que nos ayuda justamente con el enfoque a comprender los fenómenos y nos ayuda a estudiar justamente estas situaciones que son de carácter social. Las fases del proceso: se dio una fase preparatoria, una fase de trabajo de campo, una fase analítica y una fase informativa. Las personas que participaron del estudio: tenemos dos poblaciones participantes. Una de ellas son las personas adolescentes, en quienes se enfoca el estudio, y otra de ellas son las personas cuidadoras, quienes dan una perspectiva de cómo es la vivencia de las personas adolescentes desde los que están ahí con ellos todos los días. Acá quiero comentarles que Aldeas tiene la institucionalización, que es un área cerrada donde hay varias casas, que ahí viven los adolescentes, pero aparte de eso tiene casas externas, donde también hay población menor de edad. Justamente las casas externas son para población adolescente, para ir adaptándose a este momento de transición y ya no vivir tanto en lo que es el ambiente institucionalizado, sino rodearse un poco con la normalidad. Ya no hay como, por decirlo así, un rótulo que diga que estás en aldeas infantiles y no son casas como las donde están ustedes y donde estoy yo. Los participantes, las edades rondan entre los 14 y 16 años. Podemos ver que en algunos, por las edades que tienen, sí hay un rezago académico, ya que hay personas que
han tenido que repetir un año. Y bueno, los cuidadores tenemos 3 personas que contribuyeron con la información. Los temas a explorar, las dimensiones, el componente expectativas, en donde lo aclarábamos anteriormente, que era el autoconcepto y la autopercepción, y este se deriva el desglose de unidades, el planteamiento de metas y las habilidades personales. Luego tenemos el componente valor, donde hablamos de la fuerza intrínseca y extrínseca, y aquí también se deriva en la influencia del miedo y la percepción intrínseca de las metas. Y el componente afectivo, donde son las emociones, que es importante destacar que acá las emociones, según lo que nos explica Salvador 2021, son aquellas que anteceden la conducta. Entonces, actuamos según cómo nos sentimos, ya sea que tengamos las emociones y más bien queramos retraerlas o por el contrario queramos expresarlas de alguna manera. Acá hablamos de la vivencia de las emociones y de la inteligencia emocional. Las técnicas de recolección de información con la población adolescente. Se realizó una entrevista semiestructurada con 15 preguntas y una duración de 60 minutos aproximadamente por cada participante, donde se realizaron preguntas abiertas. Tenemos un grupo focal que se realizó con las personas cuidadoras con 6 preguntas e igual un tiempo de 60 minutos aproximadamente. El tratamiento y análisis de la información se dio un proceso de triangulación para poder analizar mejor la teoría y contrarrestar distintas opiniones, en este caso de los adolescentes y de las personas cuidadoras. Se obtuvo la información, se transcribió en el proceso, se codificó la información por las categorías y se integró para realizar el análisis. Ahora bien, vamos a entrar en lo que es el análisis de resultados. En el componente expectativas, que es la categoría número 1, aquí tenemos la subcategoría planteamiento de metas, se identifica que los adolescentes, a la hora de expresar su opinión sobre las metas, inicialmente entran con que lo ven difícil, expresan sentir dificultad, sin embargo, siempre concluyen con que lograron sus metas planteadas. Entonces, esto es muy importante porque tienen esta conceptualización de que es un proceso difícil, un proceso que les cuesta, pero al final siempre logran hacer un análisis de que concluyeron la meta y se llevó a cabo con éxito. Logran identificar además sus estados de desmotivación, logran saber cuándo se sienten desmotivados, cuando no quieren continuar y además logran identificar cómo hacen para motivarse. Normalmente entre estos se destaca que buscan ayuda de las personas cercanas, amigos, personas de la institución, las personas cuidadoras. Además, es importante destacar que bueno, acá podemos ver uno de los ejemplos donde un participante menciona que fue difícil, que le costaba casi todo en los estudios, pero que lo logró estudiando mucho, justamente lo que les comentaba. Otro de los ejemplos, una de las participantes menciona que ella intentó buscar trabajo con todo un permiso y autorización de la institución y que al inicio para ella fue muy difícil porque se sentía muy pequeña y se le dificultaba encontrar trabajo. Sin embargo, lo logró y ella expresa que ahora siente que lo podría volver a hacer. Esto es una interpretación de las metas. Esto alemán, Trias y Cursión, lo denominan justamente como la base de las orientaciones motivacionales. Lograr identificar cómo fue la experiencia anterior y que además en esta experiencia hayamos obtenido resultados positivos, permite que las personas a futuro puedan volver a plantearse metas y seguir en este proceso. Asimismo, tenemos que lo que nos explica un poco Machuca 2017, que es esto, que cuando los eventos representan mayor dificultad y los superamos con éxito, mayor va a ser la meta que nos vamos a poner posterior a esto, ya que tenemos una percepción de las habilidades personales. Ahora bien, quiero comentarles que hay una diferencia entre la percepción de los cuidadores y el grupo de adolescentes, ya que si bien los adolescentes se interpretan sus metas con dificultad, no quiere decir que ellos no tengan metas, ellos expresan sus metas, están muy relacionadas a lo que son los aspectos ocupacionales, quiero ser médico, quiero ser policía, quiero ser futbolista, son algunas de las que se destacan, quiero trabajar en un centro de cuidado a personas menores de edad. Sin embargo, desde la perspectiva de los cuidadores, que si bien es más generalizada porque ellos trabajan con toda la institución, se ve que ellos creen que hay mayor dificultad a la hora de plantearse metas. Me gustaría comentarles este testimonio que da el cuidador número 2, quien expresa que muchos no saben lo que quieren
pero que también piensa que no son conscientes de su realidad, de la realidad en general del país, porque conseguir un trabajo no es algo fácil. Y como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Sí hay un aspecto importante porque ellos están en una etapa de adolescencia. Hablábamos que están entre edades de 14 a 16 años. Justamente ahorita no están resolviendo la tarea de cómo subsistir, de cómo enfrentarse a un trabajo. Están resolviendo incluso tareas vocacionales de encontrar qué es lo que quieren hacer, pero la realidad de su entorno les exige que ya en esa etapa puedan tener una definición de lo que van a hacer cuando cumplan 18 años, por lo que si bien los adolescentes responden adecuadamente a su tarea de la etapa, no responden adecuadamente a la realidad del entorno. Por otra parte, en la misma categoría, pero con otra dimensión, hablamos de las habilidades personales. Las personas Esto es muy importante porque las personas adolescentes determinan sus habilidades personales y concuerdan muchas de estas que son necesarias para el planteamiento de metas con lo que dicen los cuidadores. Se necesita de responsabilidad, se necesita de motivación. Algunos adolescentes incluso van más allá y hablan de que necesitan tener un pensamiento crítico y que necesitan creer en sus propias capacidades. Acá es esencial destacar que los cuidadores sí mencionan que la parte emocional para ellos es muy complicada. Cuando ellos se sienten desmotivados, cuando sienten tristeza, suelen evitar todo lo que representa responsabilidad. Se les pueden dar oportunidades de estudio más allá de las que ya están establecidas, como ir al colegio, se les pueden dar técnicos. Sin embargo, ellos una vez que ya se sienten abrumados por la responsabilidad o por la situación, deciden no seguir más con el técnico. Pero podemos ver que en la respuesta de los adolescentes no se evidencia que ellos expresen el desarrollo emocional como una habilidad necesaria para su planteamiento de metas. Esto es algo que expresan los cuidadores. Ahora bien, sí es importante destacar que ellos sí tienen conocimiento de sus habilidades. Sin embargo, entre las habilidades no mencionan habilidades técnicas. Por decir un ejemplo, anteriormente hablaban de que les gustaría ser policía o les gustaría ser doctor. Sin embargo, no mencionan habilidades técnicas concretas que los lleven al cumplimiento de esta meta, sino son más habilidades de se necesita responsabilidad, se necesita liderazgo, pero no están asociando su planteamiento de metas con las habilidades que poseen. Con respecto a la segunda categoría, que es la categoría de el componente valor, vamos a ver un poco lo que es la influencia del medio. Yo les comentaba anteriormente que los cuidadores decían este aspecto de la desmotivación. Ya no quiero seguir con el técnico que me había dado la institución y lo que hago es desertar. Aquí es muy importante porque sale un aspecto que no se tenía contemplado y es que hay normativas institucionales que limitan el actuar de las personas cuidadoras con respecto a esto y con respecto al trato hacia las personas. Si los adolescentes tienen estos técnicos que para nosotros de cierta forma es un empoderamiento para que puedan salir con mayores habilidades y ellos deciden dejar estos técnicos, no hay un proceso de motivación para que ellos continúen con esto, porque la normativa institucional es que al no ser algo obligatorio, si ellos deciden en el momento decir que no quieren continuar, hay que respetar su decisión. Si bien esto es muy importante, tomarlo en cuenta porque no hay una continuidad, podemos dar este sentido de que se les da una opción, pero ¿cuál es la continuidad emocional ante lo que está pasando? ¿Por qué dejó el técnico? Porque ya no lo quiere llevar, porque estas escogencias se les da con libertad a ellos según sus intereses para que lo quieran llevar. Entonces es muy importante prestar atención a esto, ya que los cuidadores mencionan de cierta forma que ante esta situación ellos se sienten con mucha frustración porque tienen una percepción distinta a la realidad. Justamente esta percepción distinta sí la podemos asociar con lo que nos dice Maldonado en el año 2019 sobre el desarrollo cerebral y la maduración que nos lo propone desde la neurociencia, ¿verdad? Los adolescentes en ese momento todavía se está formando su concepción de sí mismos y su toma de decisión, mientras que ya las personas cuidadoras tienen esta parte desarrollada y pueden percibir, y además de la experiencia, los retos que hay en el entorno que para los adolescentes pueden ser un poco más limitados.
Ellos identifican también estrategias de motivación extrínseca. Ellos exponen que saben cómo, cómo motivarse y normalmente esta motivación extrínseca recae en la inspiración. Me acuerdo de la promesa que le hice a mi mamá, justamente acá, ¿verdad? Para mí es una influencia externa. Yo tengo que cumplir una promesa que le hice a mi mamá, indica la participante 6. Hay otros que dicen, me gustaría ser doctor porque mi padre lo fue y me siento muy inspirada por lo que alguna vez se dio. Entonces, ellos identifican que tienen componentes de la motivación extrínseca. Ahora bien, la percepción intrínseca de las metas, ellos exponen en su realidad actitudes, digamos, disculpen, ellos exponen acciones que les gusta realizar, por ejemplo, sus hobbies, que les gusta participar del baile, que les gusta mucho aspectos deportivos. Sin embargo, sus metas no están asociadas a sus intereses personales, sus metas están únicamente limitadas a la formación académica, concluir los estudios, a luego estudiar una carrera y demás, pero no están orientadas a lo que ellos exponen en sus intereses personales. Es importante destacar que en el grupo de adolescentes sí se vio que en el participante 1 y 2 siempre hubo una línea de concordancia con la motivación intrínseca, siempre expusieron mayores aspectos de esta, como poder autorregularse por sí mismos, como poder automotivarse, como tener mayor conocimiento de sus deseos, mientras que en los otros participantes sí se vio mayor influencia de la motivación extrínseca. Algunos incluso mencionan que si no los hubieran ayudado no hubieran podido pasar el colegio o comportamientos como que si sentía pena por quedarme, entonces estudié para que mis compañeros no pasaran el año y yo me quedara. Eso es un componente totalmente extrínseco que influye en la población adolescente. Ahora bien, con respecto a lo que es la vivencia de las emociones, esta parte es muy concreta porque las emociones concuerdan con lo que se expuso en la teoría. Ante el momento de transición y ante sus metas a futuro, lo que hay es tristeza, terror, ansiedad, tienen conductas evitativas. Es muy importante destacar que en los participantes masculinos se evidenció que tienen una conducta evitativa ante la expresión de las emociones, mientras que las participantes femeninas decían que cuando ya se sentían tristes lloraban, hablaban con alguien, lo expresaban, y en los tres participantes masculinos había una conducta evitativa. No las expreso, no le digo a nadie, me aíslo. Esto es muy importante porque hay una diferencia ahí que se puede ver más adelante que sería interesante estudiar ante estas situaciones. Justamente hay un escaso conocimiento de la realidad de qué va a pasar después de la institucionalización. Hay uno que mencionaba, esto es muy importante porque es justamente lo que plantea la investigación. Dice, ahorita tengo 14 años y eso me genera preocupación. Explica que él sabe que la transición es una etapa difícil, pero que no sabe qué puede hacer para poder enfrentarla. Además, tenemos que, sin embargo, a pesar de estas emociones, los adolescentes sí expresan tener conductas relacionadas a la inteligencia emocional. Ellos pueden identificar sus emociones, algunos tienen, bueno, más mayoritariamente en el caso de las mujeres, tienen habilidades para regularlas y tienen estrategias para buscar ayuda cuando no saben cómo manejarlas. Es importante destacar que no se han detenido como a pensar en su planteamiento de metas y que esto para muchos representa una gran dificultad emocional. No obstante, como la población vive en este contexto, se ha identificado una gran postura resiliente ante la adversidad. Muchos expresan haberse sentido en ocasiones discriminados o incluso haber sentido que las personas no creían en sus capacidades, pero que aún así esto no ha hecho que ellos se limiten a cumplir sus metas, sino que continúan hasta el final. Ahora bien, con respecto a las conclusiones de la investigación, se destaca, aquí lo podemos ver como por objetivos para que ustedes lo comprendan de mejor manera. Se destaca que hay poca importancia en el proceso de establecer metas. Sí, como lo veíamos anteriormente, ¿verdad? Sí tienen metas,
pero no tienen un plan de acción para cumplir esas metas, ¿verdad? La meta, quiero adquirir una carrera, quiero tener una casa, pero no hay un plan de acción de cómo van a llegar a adquirir esas metas. Están limitadas justamente al entorno educativo. Hay poco conocimiento personal de sus habilidades, ¿verdad? Habíamos dicho que en muchos casos expresan habilidades y realmente lo que están expresando son valores, ¿verdad? Entonces tienen una confusión entre lo que es la habilidad personal y lo que son los valores y cómo estos unos sí pueden ayudarles un poco más en su proceso de planteamiento de metas. Como veíamos, ¿verdad? La ayuda profesional se limita a situaciones de crisis cuando los adolescentes tienen alguna situación, lo que nosotros llamamos, se detonaron ante la vivencia de algo. Ahí sí hay una intervención profesional, sin embargo, en el día a día ellos continúan normal y no es que van a un proceso, solamente si hay una situación particular. Y hay poco conocimiento para conocer los procesos fundamentales para obtener un empleo. Quiero ser doctor, pero ¿qué necesitas para eso? Quiero ser policía, una de ellas dentro de los retos institucionales, mencionaba que tenía miedo porque a ella le gustaría ser policía, pero hacen un examen psicológico y ella estaba en un proceso psiquiátrico. Entonces, que cree que nunca va a poder ser policía. Eso es muy importante porque realmente ella no tiene conocimiento de si esto influye o no, tiene la duda ahí. Ahora bien, con respecto al segundo objetivo, que es la interacción del componente valor, es decir, de las metas intrínsecas y extrínsecas. Cuando los adolescentes hablan de sus metas, predomina lo que es la motivación extrínseca. No obstante, cuando se les consulta si han necesitado ayuda, tienen una resistencia. No, yo nunca he necesitado ayuda de nadie, yo siempre he podido solo. Pero realmente cuando se evidencia, la motivación que predomina es la motivación extrínseca, porque luego cuando cuentan desde otra perspectiva es necesito ayuda de la persona cuidadora, sé que si me siento mal puedo recurrir a ayuda emocional o si no me hubieran apoyado en mis estudios no lo hubiera logrado. Entonces, sí predomina la motivación extrínseca en ellos, pero ellos tienen una resistencia a aceptar esta ayuda. Tal vez no realmente cuando la reciben se resisten, pero sí a la hora de expresarlo no les gusta como ese sentido de dependencia, de sentir que alguien me ayudó para lograrlo. Justamente aquí viene, ¿verdad? Hay una aversión a la sensación de dependencia. Las personas, bueno, esto es muy importante, las personas que demuestran un mayor conocimiento y seguridad personal tienden a tener menos resistencia ante esta ayuda. Cuando conocen más de sus metas, de lo que quieren lograr, se les es más fácil decir, sí, necesito ayuda de otra persona, sí, cuando me siento triste voy donde el psicólogo, pero entre menor conocimiento personal haya, más resistencia se ve a lo que es la motivación extrínseca. Además, es importante destacar que la principal fuente de automotivación en las personas se encuentra en la inspiración en aquellas personas que han sido significativas para su vida. Normalmente es en familiares, como veíamos anteriormente, la promesa que le hice a mi mamá, quiero ser doctor como mi papá, o había uno que hablaba de que se inspiraba en su primo, que fue el que le enseñó muchas cosas. Además, ya en la parte de la gestión de las emociones, se confirma la premisa de que el momento de transición es un momento emocionalmente difícil para la población adolescente. Si hay sentimientos de tristeza, inseguridad e incertidumbre, la idea de que una idea de que el camino hacia las metas puede ser desafiante, siempre lo plantean así, al iniciar hablando de alguna de sus metas. Evitan constantemente hablar del egreso, todavía no tienen una conceptualización de cómo lo van a enfrentar, pero sí tienen mucho temor ante la situación. Entre las recomendaciones a los centros educativos se recomienda promover la autonomía, explorar los intereses y talentos de las personas adolescentes para que así ellos tengan una mejor autopercepción de sí mismos. Se necesita un equilibrio entre la guía y el apoyo de los adultos. Si bien es cierto, los adolescentes tienen esta libertad para poder decidir, también es importante que hayan lineamientos para poder motivarlos. Se necesitan proyectos que fomenten la motivación intrínseca y trabajar desde un marco preventivo.
Al equipo técnico de aldea se le recomienda abordar las preocupaciones de los cuidadores, brindar capacidades para que ellos tengan habilidades que les permitan motivar a la población adolescente, para que les permitan conocer la realidad que les espera, fomentar un ambiente de colaboración y acompañamiento emocional a los profesionales quienes también expresan sentir mucha preocupación y frustración. A las personas profesionales en orientación, yo les recomiendo fortalecer el interés por la población institucionalizada. En un inicio se los decía, es un tema tradicional de nuestra profesión. Sin embargo, no estamos adentrándonos en el campo. Además, se recomienda examinar las medidas estatales de crianza, cuáles son los límites y hacer un análisis de estas para ver cómo se puede trabajar desde nuestra disciplina con la población cuidadora e investigar justamente estas políticas. Las líneas de investigación que surgen es aspecto de investigar el aspecto emocional de las personas, investigar la gestión emocional de la población adolescente masculina, ya que presentan tener dificultad, promover prácticas de crianza que fomenten el bienestar y profundizar en las experiencias de las personas jóvenes institucionalizadas al enfrentar la transición. Yo les agradezco mucho por este espacio y quiero cerrar comentándoles que para mí es importante la dedicatoria que hay acá, porque mi investigación inicia conociendo a una joven que acababa de cumplir 18 años y ya no había ninguna ayuda estatal que la ayudara y había salido de un centro de cuidado. Entonces, también esto nos mueve mucho como investigadores, la realidad a la que nos encontramos. Entonces, quería dejarles por ahí la situación y agradecerles mucho por prestar atención y por acompañarme en todo este proceso. Muchísimas gracias. Muy bien, Carolina, muchas gracias a vos por compartirnos un trabajo tan interesante desde nuestra área disciplinar. Para continuar con este proceso, pasamos a la etapa ahora académica de discusión y análisis. Para ello, le vamos a dar la palabra a eh, la compañera Adriana Romero Hernández, quien fue lectora de este trabajo. Adelante, Adriana. Sí, gracias. Bueno, primero felicitar a Carolina por su presentación, también hacer eco a la importancia de profundizar en la atención de poblaciones vulnerables, como lo ha hecho Carolina con su TFG. Lo siguiente es felicitar a su tutora y a su lectora por todo ese proceso de acompañamiento que han hecho en este trabajo. A mí me gustaría que Carolina se refiera un poquitito más a ese momento en el que ella plantea su trabajo de investigación y esas categorías que elige para poder desarrollar ese tema a través de esas categorías. De acuerdo. Muy bien, bueno, justamente ese momento, como yo les hablaba, como investigadores, también las realidades sociales que vivimos nos mueven bastante y para mí fue una realidad a la que me enfrenté que me dejó con la duda de qué pasa cuando los jóvenes salen de las instituciones de cuidado, porque esta muchacha estando en esta situación tiene 18 años y ya no hay nadie que la ayude si hace 2 meses tenía 17. Entonces, eso fue lo primero que a mí me movió a investigar qué pasa, ¿verdad? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las leyes que hay? Y justamente llegué a, a conocer un poco de la realidad de los centros de cuidado alternativos, los centros nacionales, y fue donde hice el contacto con la institución. Ahora bien, en la investigación, ¿verdad? Lo primero que yo vi fue justamente este tema de la transición que me llevó a la importancia de trabajarlo preventivamente desde el planteamiento de metas. Ahí es donde entran los componentes, las categorías. ¿Por qué? Porque la teoría de esta investigación se basa, es una teoría un poquito de años atrás, ¿verdad? De 1997, exactamente, la propone García y Domenech, y justamente ellos aquí es donde destacan los componentes y cómo estos componentes, el componente valor, el componente
expectativas y el componente afectivo interfieren en lo que es las motivaciones de las personas. Así es como yo llegué a este punto. No sé si quería que le aclarara algo un poco más con respecto a las categorías. No, y es que, Carolina, eso que dices es muy importante y yo quisiera como retomarlo en esta conversación que tenemos, porque creo que tu planteamiento, si bien es cierto, se sigue aferrando a varias cosas que para nosotros en orientación muy importante. Por ejemplo, los derechos humanos, trabajar en la prevención, en el desarrollo de las personas. Y yo creo que aunque retomas una teoría que es viejita, así como lo dices, al final de cuentas, si yo tengo un muchacho que está recién saliéndose de ese sistema de cuido, ¿verdad? Que le encomendamos a una institución como aldeas o otro tipo de instituciones, el desarrollo, ¿verdad? De estos componentes que pueda tener la persona desde un ejercicio de la orientación, creo que siempre le va a ayudar en su proyecto de vida, en su desarrollo, etcétera. Entonces, básicamente eso es lo que quería como resaltar con tu respuesta. Muchas gracias y de nuevo te felicito por este paso Muchas que estás gracias. concluyendo. Muy bien, muchas gracias. Adriana, continuamos ahora entonces con la otra compañera que yo como lectora de este trabajo, la máster Carolina Conejo Nova. Adelante, Carolina. Hola, buenas tardes a todas y todos. Claro que qué bonito llegar a esta etapa ya, ¿verdad? De presentación de un trabajo que ha tenido, yo particularmente le destaco a este trabajo el grado de sensibilidad, ¿verdad? A mí cuando yo lo leí me produjo de alguna manera pues recordar una situación que tuve una vez con una estudiante que venía saliendo también de una institución y literalmente es con una mano adelante y una atrás, sin mayor red de apoyo, o sea, unos estados de vulnerabilidad altísimo y la impotencia que tenemos nosotros, ¿verdad? De verdad decir, bueno, ¿y qué hago con esta persona? ¿Verdad? Así que digamos, lo que me mueve es mucha sensibilidad, ¿verdad? Un tema tan doloroso y tan a veces sacado, digamos, de nuestro escenario, ¿verdad? No es el cotidiano. Yo cuando te escucho exponer, ¿verdad? Y también trayendo ahí, recuerdo de la lectura del documento, si bien indicas que este ha sido algo ya trabajado en orientación, que se ha realizado en otros, ¿verdad? Se ha investigado en otros momentos, mi pregunta sería, ¿verdad? ¿Cuál consideras que es ese tinte fresco que le das a este tema? ¿Verdad? ¿Cuál es ese tinte de, no sé, de 2023, ¿verdad? Bueno, en este momento, Ujú. a este tema. ¿Y cuál es ese factor diferenciador con relación a otras investigaciones en el tema? Digamos, ¿qué es lo que tiene esto? Que dice, bueno, es importante todavía abordarlo y visualizarlo por esto. No sé si me expliqué. De acuerdo. Claro, sí, justamente, cuando yo empecé a estudiar, de hecho, hay también una investigación realizada justo en la institución. Y en algún momento, yo dije, ay, ¿será que es lo mismo? Ya cuando fui averiguando, me di cuenta que no, que vamos por líneas diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que este tema tiene un carácter preventivo, lo que es diferente a las otras investigaciones. Las investigaciones se han centrado mucho que cuando salen de la institución se presentan estas situaciones. No tengo dónde vivir, no tengo un apoyo familiar. Estas son las situaciones, pero entonces yo decía, ok, si ya las conocemos, como decía usted, ¿verdad? Nos hemos enfrentado a eso, pero ¿qué pasa antes? ¿Cuál es la formación que hay antes para estas personas? Porque también se trabaja la transición justo cuando ya están casi que por cumplir los 18 años. Pero ¿qué pasa antes? Como veíamos en el caso del participante número 2 que decía, tengo 14 años y esto me preocupa. Pero ¿qué estamos haciendo para responder a esa preocupación, para conocer todos esos componentes que guían el planteamiento de metas posterior a? Eso es para mí es la parte innovadora de esta investigación, trabajarlo. Y ahora sí tenemos la problemática, pero vamos a profundizar un poquito más porque yo creo que aquí todavía se puede profundizar muchísimo más, que es parte importante de la investigación, que yo creo que da pie a otras líneas de investigación también. No, concuerdo con vos, ¿verdad? Concuerdo con vos y me gusta mucho ese carácter preventivo y no esperar a estar ya en la situación, sino es, Mm. ¿verdad? Poder abordarlo
pues con un tiempo que el momento va a llegar y que el tema tiene un alto nivel de complejidad. Gracias, Caro. Muy bien, gracias entonces a la compañera Carolina Conejo. Continuando, le damos la palabra a la compañera tutora, doctora Sadia Rosabal Victoria. Bueno, buenas tardes. Carolina, qué gusto escucharla, qué gusto y qué orgullo el que los estudiantes que uno ha acompañado desde su anteproyecto, verlos aquí presentando siempre, de verdad que es un nivel de satisfacción muy grande, y verla a usted tan empoderada, con esa claridad y con esa también inclusive pasión por su tema, pues quiere decir que la investigación pasó por usted también, y sensibilizó y generó también ahí aportes importantes en términos profesionales y personales, porque yo no conocía a Carolina y he visto, o sea, todo su avance desde que yo la conocí, y también todo su proceso en la investigación, y yo quiero rescatar en ella siempre su sentido de responsabilidad, el que ella es muy pausada, esa gestión de las emociones tan grande que tiene, a pesar de que a veces habían niveles y picos en momentos en los que estaba, que inclusive en términos laborales también ella tuvo cambios durante todo este proceso y situaciones ahí personales, pero ella siempre es súper sistemática y con una claridad desde el inicio, desde que el día que yo la conocí siempre tuvo la claridad de lo que quería, ¿verdad? Entonces, eso entre muchas cosas, Carolina, la rescato en usted, y también desearle lo mejor de los éxitos en su vida personal y profesional, y agradecerle porque aprendí y fue un gusto compartir con usted. Gracias, Adriana, gracias, Carolina, porque los aportes siempre de personas externas, como uno está metido ahí con la estudiante, siempre son tan valiosos porque llegan a tomar perspectiva también y enriquecerlo muchísimo. Yo quisiera, Carolina, desde ese enfoque y desde esa línea preventiva que usted plantea esta investigación, yo quisiera preguntarle cuál es como la función o el rol que usted considera que podrían tener ante esta realidad diferentes instancias que están relacionadas con profesionales de la orientación, porque esto es un tema país, definitivamente, ¿verdad? Esto no es solo de la institución, sino que afecta socialmente todo este planteamiento de metas o no planteamiento de metas de esta población, y el rol de un profesional de la orientación es muy importante. Sin embargo, las instancias, por ejemplo, formadoras, como nosotros que tenemos la carrera de orientación, pero también instancias en el colegio de orientadores u otras instancias, ¿cuál cree usted que podría ser un rol activo importante para tratar de ayudar o minimizar esta situación que pasa con esta población en esta transición, ya cuando terminan en esta institución o terminan de ser institucionalizados? De acuerdo. Bueno, muchas gracias por todas las cosas tan bonitas que dijo. Yo también he sentido este proceso que ha sido de mucho crecimiento y mucho acompañamiento. Bueno, con respecto a la pregunta, yo creo que desde orientación se pueden trabajar muchísimas áreas. Por ejemplo, si bien, como yo le decía, para mí este rol de nosotros es preventivo, intervenir en esta situación con mucho acompañamiento, justamente en ese aspecto de motivación. Tal vez yo veía a los cuidadores expresarse, no sé qué hacer. Entonces, como a veces ni siquiera es directamente trabajar con la población, también podemos dar un acompañamiento a las personas profesionales que están ahí con todas las herramientas que la orientación tiene, desde la disciplina, ¿verdad? Poder acompañar, justamente yo les decía, cuáles son las políticas de crianza, porque si es un tema país, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas de crianza que hay? Y si de verdad es que estas políticas tienen limitaciones para poder ayudar a la población, porque si más bien lo que están haciendo es limitar el apoyo que se les puede dar, hay algo que no está bien ahí. Entonces nosotros desde orientación podemos acompañar
a las personas cuidadoras, podemos acompañar a nivel institucional. A veces sí la idea es abrirnos campo laboralmente, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a trabajar en la institución, pero también crear proyectos que puedan responder a estas necesidades. No necesariamente tenemos que insertarnos en el campo laboral o un puesto fijo, sino que también podamos tener, ahora que vemos una necesidad, poder crear un proyecto que dé respuesta preventivamente ante esta necesidad. Gracias. Y yo quisiera terminar y rescatar este tema porque toca fibras sensibles que decían las compañeras, inclusive de otras áreas, porque ahora lo relaciono con los estudiantes sí, la población institucionalizada que tiene situaciones, por ejemplo, de parálisis cerebral. Y pongo el ejemplo del caso de mi prima que tiene una hija que tiene 14 años, que es institucionalizada en este momento, tiene una situación severa en su condición y mi prima no sabe qué va a hacer porque en Costa Rica tampoco hay condiciones para que cuando ella termine su quinto año, ¿qué va a hacer? ¿Qué pasa con solo la parte social, que es la que más le aporta a ellas en el colegio, ¿verdad? Y no existen esas condiciones. Entonces, ¿cómo abre? O sea, ¿cómo falta de verdad trabajar en esto, en la sociedad, en todas las organizaciones estatales y todo para estas poblaciones que definitivamente son vulnerables cuando ya se egresan de instituciones que por lo menos les brindan ahí cierta protección? Gracias, Carolina. Gracias y felicidades. Muy bien, muchas gracias, Nadia. Continuamos ahora con el señor representante de la unidad académica, el doctor José Antonio García Martínez. Adelante, José. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, me uno a las palabras de felicitación a Carolina por el excelente trabajo que has realizado, por una presentación sumamente ejecutiva, porque viendo el trabajo escrito tiene muchísima información, entonces haberla resumido en este espacio y de una manera tan coherente, con una presentación sumamente fresca, la verdad, y con ese dominio que tiene, pues la verdad es que se caracteriza. Y se agradece. Bueno, igualmente felicito al equipo asesor por el trabajo, Saya y ambas lectoras, felicidades también por el acompañamiento, porque viendo el trabajo, pues es evidencia que ha sido un éxito. Carolina, solamente yo considero que en los procesos de investigación, entiendo que por cuestiones de resumir no puedes colocar todo, pero ante una temática tan sensible, y no me cabe duda que tú tienes pues desarrollada esa sensibilidad y ese tacto para trabajar con esta población, pero me gustaría saber qué aspectos éticos has tenido en cuenta. En el trabajo escrito se observan, pero me gustaría que en primera persona nos cuentes qué aspectos éticos has tenido en cuenta para llevar a cabo este trabajo y cuáles han sido dentro de estos aspectos que incluso el Código Ético del Colegio Profesional en Orientación, capítulo creo que era 6 y 7, manifiesta de cara a hacer las investigaciones, qué se te ha facilitado y qué no. De acuerdo. Muchas gracias, profe, por los comentarios. Bueno, desde la parte ética, esto es muy importante porque justamente cuando uno le hace la consulta a los participantes de cómo es el momento de transición, ahí hay un aspecto emocional que movemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de investigar, porque en ese momento yo no soy orientadora. En ese momento estoy investigando, entonces yo no puedo hacer una intervención con ellos y tengo que tener muy delimitadas las preguntas que sean muy concretas, porque si bien está la institución, ¿verdad? Pero la idea no es que llegue la investigadora a crear una crisis emocional en ellos. Entonces, para mí ese es el aspecto más principal que hay que tener más nosotros en este tipo de profesión, que no se nos vaya a salir la parte orientadora en ese momento, sino ser muy concretos a la hora de investigar, de ver de que si bien a mí me mueve muchísimo cuando ellos expresan estas situaciones que han vivido, cuando expresan estas emociones, ¿verdad? Y se ve físicamente en ellos la emoción donde está transitando.
Es muy importante para mí, una de las consideraciones éticas más importantes es el profesionalismo de investigador y mantenerse al margen ante la situación. Y con relación, por ejemplo, Carolina, a consentimiento consentimiento Informado. informado, todo eso, ¿cómo lo Sí. conseguiste? Bueno, yo en un momento sí, les comento que yo sí tuve un contacto en algún momento con la institución a nivel laboral en otra área totalmente aislada de la población. Se me hizo más fácil poder acceder. Este, y así fue como lo hicimos. Todas las sedes, ellos tienen 3 sedes. Tienen una sede en Limón, en Tres Ríos y la de Santana, que en Santana fue donde se llevó a cabo esta. Y lo que hice fue enviar un correo con todo el procedimiento adecuado, solicitando el espacio. Me reuní con la persona encargada de la sede de Santana, quien justamente me confirmó la importancia de la investigación, ya que desde la perspectiva de ellos sí era importante el momento de transición, como yo les enseñé al inicio, ¿verdad? Hay una imagen de una campaña propia de ellos, de hacer concientización sobre esto. Entonces se dio todo lo que es el consentimiento informado. A nivel legal es la persona, la directora de la aldea, la que tiene la potestad de dar el consentimiento informado. Sin embargo, al ser menores de edad, es la selección, esa conveniencia, es quien quiera participar. No es vamos a escoger a usted no. Se les informa de la situación y ellos acceden o no acceden a participar. Entonces, sí, la cantidad de personas se solicitó que fueran 6, pero en algún momento se tuvo en consideración que podían llegar a ser menos, ya que es una participación voluntaria. Perfecto, muchísimas gracias, Carolina. Gracias a usted, profe. Bueno, ya vamos cerrando casi esta etapa, ¿verdad? Tan bonita que decía al inicio Carolina, que nos permite también ampliar un poco más la información, que es bastante y, y muy sensible también, ¿verdad? Tal como que nos ha permitido este proceso determinarlo. Yo creo que, Carolina, me uno a las palabras de los compañeros y destacar lo que señalaba José en cuanto al manejo y la claridad con la que has presentado hoy tus resultados. Yo creo que expones una realidad paliativa en la que están muchos centros de institucionalización, ¿verdad? De personas en condiciones especiales y que definitivamente eso apela a la sensibilidad de nuestra disciplina, ¿verdad? Destaco eso. Y que por supuesto también empieza a exigir a partir de las necesidades que tiene que atender la disciplina, importancia de nuestra disciplina en este tipo de espacios, necesidad de una atención integral de la población en condiciones especiales, incluso esa necesidad de atender y preparar para las transiciones y para la vida, ¿verdad? Entonces, destaco que a través de este trabajo vos visibilizas esta condición y que más bien nos invita desde el área de la investigación a ver eh, qué puede estar sucediendo en otras instituciones donde no se realiza orientación desde ámbitos tradicionales, ¿verdad? Yo nada más 2 cositas quisiera conocer. En términos del proceso de investigación, vos como estudiante, ahora lo señalabas como investigadora, eh, ¿cómo fue ese proceso personalmente? ¿Cómo lo viviste? ¿Y cómo aporta a tu perfil como orientadora? Eso es lo primero. Y lo segundo es, bueno, ya tienes aquí unos resultados formidables para la disciplina. ¿Qué sigue con esto para que no se nos quede esto en un archivo en el repositorio institucional? De acuerdo, muchísimas gracias. Sí, para mí el proceso ha sido de muchas etapas, ¿verdad? Uno de los retos más grandes es que la realidad es que acceder a una institución de cuidado alternativo tiene muchos protocolos a nivel institucional. Entonces hay que ir poco a poco para poder acceder y bueno, Satia me acompañó mucho en este proceso porque teníamos todo y el proceso en algún momento se pausó porque estábamos a la espera del visto bueno, a la espera de reuniones, había que capacitarse con la institución para poder acceder a la población.
No era solamente el llego y ya, sino que había que ir a distintas reuniones con ellos, donde hablaban de la población, donde contextualizaban la realidad, porque es importante entender justamente que es una población vulnerable y no pueden exponerla a que llegue cualquier persona e intervenga, y justamente lo que les decía, a que de ahí explore situaciones emocionales y luego la población quede con todo eso ahí y uno solamente se vaya. Esto no es ético. Entonces sí, yo pasé por un proceso de capacitación con la institución en algún momento. Em, Aprendí mucho. Quiero comentarles que justamente, bueno, ahorita yo estoy ya laborando en una institución, y una de las cosas que a mí me dio pie fue que yo comentaba con la persona este proceso de investigación en el que estaba, y yo creo que a mí como orientadora me dio justamente eso que ustedes dicen, una sensibilidad mayor. Entonces, para mí ese ha sido uno de los crecimientos más importantes, que si bien nosotros queremos trabajar y ayudar a las personas, también hay que hacerlo desde una sensibilidad muy grande. Con respecto, ¿me puedes retomar un poco lo segundo que me preguntaste? Y bueno, que generalmente muchos de estos procesos llegan a la biblioteca a través de un archivo en PDF y ahí se Ujú. queda, ¿verdad? Ajá. Y esto que vos presentas es de importancia para la disciplina. ¿Qué tienes proyectado para esto? ¿Qué va a pasar después de aquí? Y yo creo que esta investigación, bueno, normalmente, ¿verdad? Se pueden trabajar en distintas modalidades, pero yo creo que esta investigación da pie a un proyecto. Creo que tiene todos los fundamentos para que se pueda seguir, incluso ya sea personalmente, estoy muy interesada en el tema, o si para alguien más los aportes que yo di son importantes, da pie a un proyecto de investigación, justamente ya donde se sigan lineamientos para trabajar los procesos de planteamiento de metas y que no se quede justamente solo en la teoría. Para mí eso es muy importante. Bueno, muy bien. Te invito ahora a las puertas de un congreso en octubre de orientación, ¿verdad? Que puedas escribir en un artículo algo relacionado a esto que nos presentas hoy, que puedas participar en el congreso también, ¿verdad? Creo que sería muy valioso a nivel Sí, disciplinar. sería muy interesante. Muy bien, bueno, muchas gracias entonces, Carolina, y vamos a pasarte a vos, ¿está bien? Te voy a pasar a una sala, Está bien, sí, porque para no pasarnos todos nosotros, mejor te paso a más fácil. está bien. Le das a aceptar a la opción ahí cuando te llega lo de la sala. En el momento que ya estemos listos, entonces te volvemos a ingresar, ¿está bien? Bueno, Bueno, gracias. muchas gracias, por ahí te va a llegar ya la invitación. Listo, muy bien, hola, hola, estamos. Bueno, Sí, ya con señor. el proceso, ya conocí el proceso, ¿verdad? Esto de aquí, ya en este momento, pues le corresponde a la persona tutora comentarnos un poco acerca del proceso general Ujú. y de hacer una propuesta cuantitativa y cualitativa acerca de estos resultados y el proceso general que se ha presentado. Entonces, aquí, ya te damos la palabra y a partir de ahí generamos la discusión. Bueno,